son buenos días para un buen viajar. Con poco equipaje empiezo a caminar. Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar. Sensaciones nuevas voy a acumular. Gente viajera en la brújula, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes un muy buen viaje. Aquí estamos, en esto que es la brújula de viajes, que hoy lo va a llevar a viajar a la historia, a encontrarnos con personajes justamente que han hecho los cimientos de esta Entre Ríos que tenemos, de este litoral y, ¿por qué no?, de este país. Ya lo va a escuchar y justamente nos vamos a ir informando de lo mucho que hicieron realmente figuras de la talla de Artigas, de Francisco Ramírez. Y hoy justamente queremos estar en estos datos, porque en este año, en este 2020, se cumplen 200 años de la batalla de Cepeda, se cumplen también los 200 años del Tratado del Pilar y los 200 años de la creación de la República de Entre Ríos por Francisco Ramírez. Así que es un año muy, pero muy importante, cargado de historias, de datos y también de leyendas, de historias que se cuentan en Concepción del Uruguay. Y para eso vamos a estar hablando justamente con el historiador Orlando Bucielo, que lo encontramos en el Congreso de Misterios en Villa Elisa, Entre Ríos, y habló sobre los misterios de Francisco Ramírez, sobre esas cositas que por ahí no se saben, de lo oficial, pero también de aquellas cosas que se han comentado y otras que se han estudiado. Hasta, por ejemplo, Orlando dice, en Concepción del Uruguay no lo llamaban Pancho, era Francisco Ramírez. Bueno, de todo esto vamos a hablar justamente con él y también vamos a ir recordando, tomando datos y personas también que lo recuerdan, como historiadores. Hay también un musical hecho por Antonio Tarragorros con Pacho O'Donnell que habla sobre ese momento en que pierde la vida Francisco Ramírez por ir a salvar a su amada Delfina. Bien, todo esto lo vamos a estar viviendo aquí por esta brújula. Comenzamos ya entonces con esta historia que le presentamos hoy en esta brújula. La figura de Francisco Ramírez, su vida, su historia, sus amores. Se va el supremo entrerriano por San Francisco a Río Seco, en retirada y peleando contra Bedoya y Orrego. La ira, 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 la ira, 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 la ira, la ira, la ira, ira, ira. Le quedan muy pocos gauchos que dejó su patria chica. Ya no verás a Entre Ríos por defender tu Delfina. Francisco Ramírez nació un 13 de marzo de 1786 en Concepción del Uruguay, en épocas del virreinato del Río de la Plata. Falleció a los 35 años en la batalla de Chañar Viejo, cercano a Villa de María del Río Seco, en Córdoba. Murió de un disparo por los soldados de López que justamente la habían retenido y la estaban acosando a la Delfina, a su amada. Fue así entonces que él vuelve a buscarla y en ese intento es donde llega el disparo certero de un soldado que le da en el corazón. Francisco Ramírez era hijo de un comerciante paraguayo, don Juan Gregorio Ramírez, y de su madre Tadea Florentina Jordán, también paraguaya. Tuvo dos hermanas, se llamaban Estefanía y Marcela. En tiempos de la Revolución de Mayo prestaba servicios para el Correo Patriota. Cobró notoriedad luchando junto al caudillo federal José Gervasio Artigas contra fuerzas realistas en la Banda Oriental. Cuando Eusebio Ereñú, delegado de Artigas, decide incorporar a Entre Ríos a la facción porteña, luego de un pacto con el director Juan Martín de Pueyrredón, Ramírez
toma la decisión de tomar las armas contra él y lo derrota en 1817, quedando al mando la región del río Uruguay como delegado de Artigas. Luego avanzó sobre la provincia de Corrientes, deponiendo al enviado del directorio porteño. En Cepeda, junto a Estanislao López, enfrentan y vencen a José Rondó, quien estaba a cargo del directorio, disolviendo el Congreso de 1816 de Tucumán y pidiendo justamente un sistema de federación, que era lo que pedían los pueblos en ese entonces. Luego de sucesivas batallas, Francisco Ramírez logra conformar la República de Entre Ríos con las provincias mesopotámicas. Yaguareté que despierta su fiereza. Así era Pancho Ramírez en defensa de su amor. Antes de los 3 años de edad, Francisco Ramírez quedó huérfano de padre y su madre se unió en segundas nupcias con Lorenzo José Francisco López, de donde aparecen sus medios hermanos, los López Jordán, siendo José Ricardo su compañero de armas, de carácter dominable, de poca preparación pero valiente, cualidades que superó en mucho su hijo don Ricardo López Jordán, que acaudilló a un 80% del pueblo de Entre Ríos contra Urquiza y el gobierno de Sarmiento en la última revolución, ahogada en sangre y crueldades con todo el poder de la nación. Dentro de los hechos y obras memorables de Francisco Ramírez están haber sido abanderado de los principios de mayo de 1810, participar en la batalla de Cepeda, también inducir a la firma del Tratado del Pilar, piedra fundamental del federalismo en el país. Le dio normas escritas a los pueblos de la patria, la bandera y escudo a Entre Ríos. Creó también la banda de la Policía de Entre Ríos, que hoy mismo es la más antigua del país. Más en Entre Ríos se conoce un poco al general Ramírez, en el resto del país se lo ignora. El joven Ramírez, sano, dinámico y educado por Fray Mariano Agüero y el doctor José Bonifacio Redruello, que secundaron la formación moral y social que le dio su señora madre, mujer piadosa y resuelta, se instruyó en los fundamentos necesarios para desenvolverse de acuerdo a los tiempos. No era como muchos jefes de la época, ni como muchos lores de Inglaterra, ni alfabeto, ni escaso en conocimientos corrientes. Su inteligencia era clara, de concepción rápida, escribía con buena letra y aceptable ortografía. Esto lo decía Santiago Moritán en Mansilla, Ramírez y Urquiza, allá por 1945. Con respecto a Delfina, era una hermosa mujer, nacida en Brasil. Ramírez la conoció en Paysandú en 1818, cuando era lugarteniente de Artigas. Se dice que Delfina era una bella rubia portuguesa, tomada cautiva por Artigas en una batalla frente a los portugueses. Ramírez se enamoró de ella a tal punto de debilitar su relación con Norberta Calvento, su novia, que se cuenta estaba esperándola para casarse, vestida de novia, cuando se anoticia de la muerte de su amado. Pancho Ramírez, el valiente entrerriano, cruza el cielo en su tordillo, defendiendo su pasión. Chuzas y lanzas, tercerolas, invencible, lleva en ancas a la hembra cuyo encanto lo rindió. No hay retirada, fue en Río Seco una tarde, eran muchos contra uno, ella pudo escapar. El remolino de ese sable entrerriano, degollando hasta el silencio, sin pensar en regular. Es la Delfina, un sol, tanto lo sé gozar, como yaguaretes en celo están. Por patria y por mujer, él muere escientagüe, gritándoles su amor de eternidad.
Pero eran tiempos de guerra entre santafesinos y entrerrianos, y una partida los emboscó en Río Seco. Eran muchos contra muy pocos. Pancho Ramírez se defendía como tigre, con ese valor que le había dado fama en todas las Provincias Unidas. Cuando vio que a su prenda la habían desmontado y varios montoneros se divertían desnudándola con el filo de sus facones. Entonces Ramírez, con un alarido tan rabioso que paralizó el universo, arremetió contra ellos revoleando su sable. 2 o 3 cabezas se abrieron como melones partidos por la mitad, y otros cuerpos mostraron la punta de acero asomándoles en la espalda. Hasta que un trabucazo a quemarropa lo mató sin que ni siquiera escuchara el estampido. Aunque quizás alcanzó a ver como en un refusilo a la Delfina huyendo a todo galope en ancas de uno de sus leales. Los santafesinos luego destroncaron su cabeza, le embalsamaron con vino y se la llevaron de regalo a Estanislao López, antes aliado de Ramírez, pero ahora socio de los porteños. Se dijo que la ponía sobre su escritorio cuando recibía a algún caudillo retobón. Es la Delfina un sol, tanto lo sé gozar, como jaguaretes en celo están. Por parche y por mujer, el mueres bien tagüe, gritándoles su amor de eternidad. Si estás buscando un encuentro con la naturaleza, un descanso placentero en las barrancas junto al río Paraná, Cabañas del Thompson es tu mejor opción. Equipadas con todos los servicios que necesitas para un merecido relax. Reservas al teléfono 0343 155 120 850. Muy bien, estamos aquí con el profesor Orlando Bucielo, que ya el año pasado lo encontramos y esta vez, por segunda vez, presente en este Congreso de Misterios de Entre Ríos en Villa Elisa. Y bueno, para hablar justamente, Orlando, de una gran figura de nuestra historia como es el general Ramírez, ¿no? Así que bueno, es un gusto encontrarte este año nuevamente. ¿Cómo estás, el gusto es mío, te agradezco la gentileza que tenés para entrevistarme. Un saludo a toda tu audiencia y elegí un tema que tiene que ver con algunos claros oscuros en la vida del general Francisco Ramírez, algunos puntos suspensivos, todo sobre cosas editadas, nada de lo que señalé en la fecha es inédito. Estas publicaciones tratan de echar luz sobre algunos puntos suspensivos en la vida del caudillo. Por eso te voy a pedir así en síntesis que me digas, por ejemplo, dijiste que la casa de Ramírez que está frente a la plaza
ahí no habría nacido Ramírez. No. Es el solar número 1, donde supo estar el Teatro 1 de Mayo y hoy está la sede de la UNER, donde hay inclusive una placa que dice aquí nació el general Francisco Ramírez, solar número 1, etcétera, etcétera, que se puede ver la placa. No es cierto, ahí estuvo la aduana y estuvo el Cabildo de Concepción del Uruguay en tiempos de la colonia. Ramírez nació de acuerdo al censo de 1781, realizado por el comisionado Julián Colman, en la rinconada del arroyo del Tala, entre el Tala y el arroyo de la China. Ahí estaba el matrimonio Ramírez y ahí estaban los padres de Tadea Jordán. Y en los papeles no se sabe, ahí también. Exactamente, nosotros, para que la audiencia lo entienda bien, festejamos el nacimiento del Supremo Entrerriano el 13 de marzo de 1786. Y decimos que es hijo de Juan Gregorio Ramírez y de doña Tadea Jordán. Bueno, don Juan Ramírez y doña Tadea Jordán tuvieron 3 hijos: Marcelina, Estefanía y José Florentino. Este nace un 13 de marzo de 1786. Pero al costado, en el margen, aparece el nombre de José Francisco. ¿Está claro? Bueno, el profesor Miguel Ángel Gregori, que fue el estudioso que trajo esto a la luz, se hace la primera pregunta: ¿qué es lo que tiene más validez? ¿Lo que está escrito en el acta de bautismo o lo que está colocado en el margen? ¿Está? ¿Puede haber sido un error del cura Basilio López? Puede haber sido. Lo cierto es que poco tiempo después muere Juan Gregorio Ramírez y pasados los 9 meses nace otro hijo. Doña Tadea tiene un nuevo hijo. El 3 de octubre de 1788. Y le pone el nombre de José Francisco. ¿Está? Pero lo que dice que ese hijo es de padre incógnito. Es decir, en el acta figura como padre incógnito. No se sabe quién es el padre. Evidentemente, si la madre está reconociendo que Juan Gregorio Ramírez no es. Si no le hubiera puesto de Juan Gregorio Ramírez, ¿me explico? Es de padre incógnito. A 2 hijos le puso el mismo nombre. Y bueno, y entonces ninguna madre en su sano juicio le pone a 2 hijos consecutivos el mismo nombre. José Florentín, en el margen José Francisco, y al otro que nace el 3 de octubre de 1788 le pone también José Francisco. Además hay una cosa interesante. En el año 1789, también en octubre, doña Tadea se casa con Lorenzo Francisco López, español, natural de Marchena, España. Muchos creemos que viuda, doña Tadea, entró en amores con don Lorenzo López. ¿Está claro? Entró en amores con don Lorenzo López y fruto de algún encuentro quedó embarazada de su amante. Por eso, ese hijo incógnito lleva el nombre, el segundo y el tercer nombre de don Lorenzo López, que se llamaba Lorenzo José Francisco López. Otra cosa para terminar, que José Florentín, que es el que nace el 13 de marzo de 1786, que se tiene como la fecha de nacimiento de Ramírez, muere en 1861, es decir, que existió José Florentín. No es una cosa que no haya existido. Existió, se casó, tuvo hijo y murió en 1861. Otra cosa, a José Francisco Ramírez, que siempre decimos Pancho Ramírez, en Concepción del Uruguay, en esa zona, nunca se lo llamó así, por Pancho. No. En la época que él vivió, no hay ningún documento que pruebe que se le decía Pancho. Recién por allá por 1888, Vicente Fidel López, cuando habla de la muerte de Ramírez, dice que volvió caras el caudillo como que era Pancho Ramírez, ¿no? Para sacarla del medio de los que se estaban burlando de ella, que había caído allí prisionera de los perseguidores de Ramírez cuando él viene a rescatarla. Así que durante su tiempo siempre su hermanastro, hablamos de la documentación, ¿no es cierto? Las cartas que hay de su madre, siempre el nombre es Francisco Ramírez. La misma Beatriz Bosch lo señala en la obra La historia de Entre Ríos, de Plus Ultra, habla de precisamente esto que estoy diciendo yo ahora en este momento. Y
murió por defender a la delfina o no? Bueno, eso es según vos, hay varias versiones. Hay varias versiones. También ¿Cuál es la que más nos gusta como entrerriano? Y yo como uruguayense, la primera, la que señala, romántica. La que cantan las guitarras en los fogones, etcétera, etcétera. Que murió por defender su amada. Es un momento romántico, caballeresco, en fin. Pero hay dudas también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así como unos señalan esta muerte, que es la que a nosotros nos gusta contar, también el jefe de su vanguardia, que es Anacleto Medina, señala de que no fue por eso, sino por rechazar a un escuadrón con 7, 8 soldados que él tenía, Ramírez, en ese momento, que lo venían persiguiendo. Da cara el caudillo, dice, y enfrenta a ese escuadrón, y en esa carga hay una descarga de los enemigos, y él es el único que resulta herido y muere. Eso es lo que Hubo un traidor ahí. Un porteño, dice Medina, Anacleto Medina. Lo que pasa es que Anacleto Medina era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Y lo que él, que se publicó en el Porvenir Militar en el año 1895, él le escribe esto, su secretario Jerónimo Machado, que le escribe lo que le cuenta. Claro, entonces muchos dicen, no es verdad, porque Anacleto Medina no sabía escribir. Tal vez lo contó, hay mucha historia verbal, ¿no? Claro, exactamente. Entre los pueblos. Exactamente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Orlando, realmente por este momento. Bueno, ya vamos a seguir hablando de nuestra historia. Y en el final, así nomás, era mulato, ¿qué era Ramírez? Bueno, eso es otra controversia. No hay un retrato de Ramírez. No hay retrato. Así que para uno tenía unas características indiadas, para otro era un mulato, y para otro era blanco, rubio, de ojos celeste, o blanco, pelo negro, de ojos negros muy profundos. Así que tenemos para todos los gustos. Vaya a saber. Bueno, muchas gracias y buen regreso a Concepción del Uruguay, a la histórica. Muchas gracias por tu atención y un saludo a tu audiencia. La historia toma fuerza, toma vida, diríamos, en Concepción del Uruguay, porque realmente me estoy sorprendiendo encontrándome con la historia viva de Urquiza, de Ramírez. María Laura, ¿cómo está? Buenas noches y buenas noches a los amigos de La Brújula. Sí, o sea, esto es un proyecto desde el año pasado que empezamos con varias acciones con la idea de reivindicar la historia de esta ciudad que es conocida como la histórica, ¿no? Lo que nosotros queremos con este tipo de estampas teatralizadas es que la gente se involucre en la historia, se involucre en los lugares y que a su vez la sede de estos lugares son los museos. El señor Héctor acá Ferrari llevó la bandera en alta con su grupo de gente y bueno, se propusieron hacer eso y creo que es, bueno, hoy es nuestro... Si escuchan ese ruido, no es que está pasando algo acá, o sea, está pasando acá. Es Delfina que está queriendo ingresar a la casa de Norberta Galvento de Pancho Ramírez. Estamos en el Museo Paniza. Así que, bueno, debemos decir esto, ¿no? Así es la escena número 4, Los amores de Ramírez.
También acá, Norberta Calvento, que sueña un encuentro con Delfina. Claro, esto me parece. Nunca existió tampoco porque nunca se vieron Calvento. Simplemente acá todo artista tiene algo de delirio y a mí me pareció hermoso que la Calvento anciana, vestida de novia con su traje de novia de la época, que estaba impecable. Que se decía que lo estaba esperando así al general. Sí, se decía, ¿no? A partir de ahí un poco la fantasía del director y eso de que ella lo ve bailar a través de un sueño. Y bueno, y aparece la Delfina joven contando la tragedia de Arroyo Seco. Cayó con su poncho rojo, del mismo color que su sangre. Cuando me di cuenta, enseguida le cortaron la cabeza, Norberta. ¡Pancho! ¡Por tu culpa! No, por tu culpa no puedo hacer nada. ¡Por tu culpa mataron a mi Francisco! Y bien, hasta aquí esto fue La Brújula de Viajes, esperando que todos hayan disfrutado de este viajar por tele y de ir encontrándonos con personajes de nuestra historia también, de nuestra cultura, que muchas veces no los tenemos muy presentes. Bien, Francisco Ramírez es una de las figuras para seguir conociéndola. Y donde, bueno, Concepción del Uruguay, realmente la ciudad histórica que tenemos en Entre Ríos, da muestra de su figura y de su presencia a cada instante, a cada paso. Y está muy bueno esto que han hecho en turismo realmente, de ir tomando y dándole vida a los espacios históricos que presenta esa ciudad. El Colegio Nacional, también la casa que tenía en la ciudad don Justo José de Urquiza, que ahora funciona el correo, el museo. Bueno, son lugares que uno tiene para recorrer y para ir encontrándose con resabios de una historia muy rica, muy generosa con nuestra Entre Ríos, y que usted, amigo turista que está viendo el programa en cualquier punto del país o de la región, bueno, no se lo tiene que perder, lo tiene que tener presente para cuando pueda hacer un fin de semana, por ejemplo, de turismo regional. A todos los espero todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por Radio La Red 97.1. Ahí estamos, puede bajar la app y escucharnos también. Hay interesantes premios, los premios de Malta, el Pocillo, los premios de Nogaró, todos están presentes ahí para que usted participe y gane, ¿sí? Y viaje con nosotros. Bueno, muy bien. A todos, muchas gracias por estar ahí. Gracias por su compañía y buenos viajes para todos. Les cuento que la brújula marcó este lugar.